Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Cuando llegamos a este capítulo, aún estamos junto al apóstol Pablo y su equipo en el segundo viaje misionero, pero ya está llegando a su término. En este capítulo, Hechos capítulo 18, vamos a ver que llega al final este segundo viaje misionero, pero se van a fundar dos iglesias muy conocidas para los creyentes. El apóstol Pablo va a estar de visita en dos áreas, en la ciudad de Corinto y en la ciudad de Éfeso. Y como ustedes ya sabrán, ambas ciudades en las cuales el apóstol Pablo posteriormente escribiría creyentes congregados en ese lugar. Y al mirar el tema, Pablo llega a Corinto, vamos a observar los primeros 5 versículos y vamos a ir juntos a hacer algunas consideraciones en el comienzo de esta iglesia en Corinto. Quiero que prestes atención. En los próximos estudios vamos a ver cómo Dios fortalece a sus siervos en medio de las crisis, en medio de los problemas. Vamos a ver en este capítulo que ningún siervo del Señor está exento de dificultad, de oposición, pero vamos a ver cómo Dios va a obrar en la vida de sus siervos. Al considerar este capítulo, veamos en primer lugar el verso 1, el ánimo, la actitud que tiene el apóstol Pablo. Si miras conmigo en el verso 1 del capítulo 18 del libro de los Hechos, el doctor Lucas en su narrativa nos dice lo siguiente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Tal vez se hace necesario volver un poquito atrás y recordar que Pablo, estando en Atenas, está predicando la palabra del Señor. Atenas es una ciudad tremendamente importante. Atenas es la capital de Grecia, la ciudad más importante en cultura, en conocimiento, en historia, pero también era un país demasiado idólatra. ¿Recuerdas cuál fue el sentimiento del apóstol Pablo cuando llega a esta ciudad? Se enardeció su espíritu porque vio a la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Y por si les faltaba algún dios, los atenienses habían inventado un culto ¿a quién? Al Dios no conocido. Como siempre, Pablo va buscando un lugar donde predicar el evangelio y finalmente Pablo va a dar un tremendo discurso en el Areópago. Ahí usted encontrará las dos filosofías más importantes, los epicúreos y los estoicos, están ahí oyendo, porque quieren saber qué es lo nuevo que Pablo dice. Pablo comienza con un tremendo argumento del Dios creador, pero cuando llega al punto de la resurrección, cerraron sus oídos y le dijeron: en otra oportunidad te vamos a oír. En cierta forma, lo que ocurre en este punto de la historia es interesante. Vemos acá que el apóstol Pablo continúa con ese ministerio, pero tuvo en Atenas poco resultado. Si miras conmigo en el capítulo 17 para tomar la idea, así Pablo salió, dice el verso 33, de medio de ellos, porque rechazaron, ya no le creyeron, y el verso 34 dice: más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es decir, que se desgastó porque Pablo está día a día predicando y no hubo finalmente ¿qué? Resultados. Vemos aquí entonces que después de estas cosas Pablo salió hacia Atenas y desde Atenas llegó ¿a dónde? ¿A dónde se fue? Segundo lugar, Pablo llega ahora ¿a dónde? Va a llegar a Corinto, la ciudad de Corinto. Una ciudad muy grande con más de 600,000 habitantes. Pero escúchame bien, casi 400,000 de ellos eran esclavos. Es un puerto, es un lugar multicultural, de muchas culturas, siendo un puerto, hay mucha gente. Era el lugar ideal para los soldados romanos ya en su retiro de la milicia. Había mucha gente en ese lugar. Ahora, es una ciudad grande, centro comercial importante de aquel tiempo, con una comunidad policultural entregada por completo a los deleites pasajeros de la vida. Mira cómo era Corinto. La ciudad de Corinto era famosa por su riqueza, por su promiscuidad, su relajo moral. El libertinaje predominaba en la cultura, en la sociedad. Estaban entregados por completo al paganismo. Interesantemente, había un dicho entre los marineros que decía: mira, vamos a Corinto a corintiar.
No podemos dejar de lado, escuche bien, el templo de Afrodita, para los griegos la diosa del amor. Este templo grande era un centro de prostitución. 1000 sacerdotisas practicaban la prostitución como rito de adoración. Ese era el estándar moral. ¿Recuerdas cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 5 tiene que corregir a la iglesia en Corinto? Porque los hermanos veían, no tenían problemas de que uno de sus hermanos tuviese intimidad ¿con quién? Con su madrastra. Pablo dice, en vez de tolerarlo, sentirse orgullosos, mira el criterio amplio que tenemos, Pablo dice, no es mejor que ustedes actúen en disciplina. Alguien dijo lo siguiente, que Corinto era el paraíso de un borracho y el infierno de una mujer virtuosa. Ahora, casi me parece paradójico que un lugar tan perverso, tan pervertido, tan liberal, tan inmoral, tan pagano, tan sucio en mentalidad, cualquiera crea una religión y ellos iban a adorar a sus dioses practicando sexualidad. Uno dice, es el lugar menos indicado para plantar, ¿qué cosa? Una iglesia. Como diciendo, estás un poquito loco. Y a veces nosotros caemos en ese problema. Creemos que el evangelio es para los buenos, para los lindos, para los mejor portados de la sociedad. Y a veces cuando llegamos a la iglesia nos creemos lo mismo. La iglesia es una sala de emergencia. La iglesia debe abrir las puertas al necesitado, al que está perdido, al que está lejos. Pero si no los alcanzamos, si no los buscamos, si no plantamos una visión, llevamos el evangelio, no fundamos iglesia, ¿cómo se extiende el reino de Dios? Casi pensaba, hubiese sido mucho mejor que en Atenas se hubiese fundado ¿qué? Una iglesia. Pero esta iglesia se va a fundar ¿dónde? Ahora, me llama la atención si tú pones tu mirada en el verso 10, Dios para animar a Pablo le dice lo siguiente, Pablo, no te desanimes, porque a pesar de que los corintios no lo sabían y muchos de ellos aún no habían oído el evangelio, Dios ya estaba diciendo ¿qué cosa? Yo ahí tengo ¿qué? Mucho pueblo. ¿Recuerdas Juan capítulo 17? Cuando Jesús ora y dice Jesús al Padre, y no solamente te pido por estos, sino que también te pido por quiénes, por los que han de venir. Y eso me hace pensar que no importa el lugar donde se está, Dios siempre tendrá ¿qué? Un pueblo. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo que Dios le dice a Pablo, por el cual Dios le da ánimo. Debes predicar, ¿qué cosa? La palabra. Escuchaba una historia en Argentina de un hombre, un compostor, que esos que van llevando libros y llevaba Biblias y llegó a un pueblo con muchas limitaciones económicas y cuando entró a la tienda, un pueblo bien abandonado, no tenía él con qué pagarle al tendero, al hombre de la tienda. Y el hombre de la tienda vio que este hombre cargaba un libro bien grande. Era una Biblia de púlpito. Y le dijo, mire, no hay ningún problema. Llévese usted la mercadería, pero déjeme ese libro. El hombre vio que era una buena opción comercial, le dejó. ¿Para qué quería este hombre, el tendero? ¿Para qué quería el hombre ese libro tan grande? Para envolver, ¿qué cosa? La mercadería. Pero la gente del pueblo le venía a comprar y le decía, por favor, envuélvame mi pedido con ese libro. Poco tiempo después llegó un evangelista a ese pueblo y se dio cuenta que el corazón estaba preparado. ¿Cómo? Porque la gente sencillamente había ¿qué? Leído la palabra del Señor. Dios tiene pueblo. Dios tiene mucho pueblo en este lugar. ¿Amén? ¿No cree? Yo creo que sí. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Nuestra parte en la obra del Señor. Porque yo tengo mucho pueblo, dice, en esta ciudad. Y esto es una garantía interesante. Que si lanzamos la semilla, si predicamos la palabra, cuando recojamos la net,
tienen que venir ¿qué? Peces. Usted fue uno de ellos. Algunos de nosotros ningún interés teníamos de conocer el Evangelio. Y Dios tuvo ¿qué? Misericordia porque alguien tendió ¿qué? La red. Creo que mires ahora la actitud del apóstol Pablo cuando llega a la ciudad de Corinto. Si bien es cierto, no lo leemos acá, si tú vas conmigo al verso 1, dice en capítulo 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. No nos dice qué, nada más. Pero escúchame bien, cuando leemos nosotros, y por favor te invito a buscar, en segunda a los Corintios, vas a ver que Pablo llega a la ciudad de Corinto destrozado, desanimado, débil emocionalmente. Pablo está luchando, y mira conmigo en primera a los Corintios, por favor, allá en el capítulo 2. Pablo nos cuenta ahí qué es lo que estaba pasando con él. Observa conmigo, primero a los Corintios capítulo 2. No lo dice Lucas. Lucas se concentra más en el resultado, en el ministerio, pero veamos ahora al hombre, al siervo del Señor. Él se desgastó en Atenas, predicó, se esforzó y no hubo ¿qué? Resultados. Voy a serte honesto, muchas veces en el ministerio, sobre todo de la enseñanza, uno a veces se baja del púlpito desanimado, como creyendo, sabes que no fue bien lo que se hizo. Y nos sentimos muchas veces así. Lucas no nos describe lo que está pasando con Pablo, pero si estás conmigo en 1 Corintios capítulo 2, observa el verso 1. Así que hermanos, dice él, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, Pablo siempre tenía un solo propósito. Él llegó para predicar, fundar. Yo no sé si el Señor le ha permitido a usted fundar una iglesia. Cuando hablo de fundar una iglesia es llegar a donde no hay testimonio y comenzar un testimonio. Diferente es cuando fundamos una iglesia con creyentes o salió un grupo de un lugar y se formaron acá y comenzó una iglesia. El fundar una iglesia aquí, como lo vamos a ver, es llegar a un terreno desconocido donde tenemos que ir puerta a puerta hablando con personas. Es duro. Pablo va de lleno a predicar la palabra. Ahora, mira lo que dice, volviendo al verso 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, mira lo que predica Pablo, ¿qué es? Testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabra o de qué, o de sabiduría, es decir, en su capacidad humana o por motivación oculta. Verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y qué, y a este crucificado. En otras palabras, mi prioridad fue hablar de quién, de Cristo Jesús. Ahora, verso 3, verso 2 aún, Pablo no llegó a los hermanos, como se dice por ahí, a dorarle la píldora. Pablo llegó de frentón ¿a qué? A predicar la palabra. Mira el verso 3, estuve entre vosotros, ¿cómo? ¿Cómo estaba Pablo? Con debilidad, mucho temor y ¿qué más? Y temblor. ¿Qué está pasando con Pablo? No sabemos, podemos especular. No sabemos cuáles eran las causas específicas de su debilidad, de su temor, de su temblor, de su desánimo, de sus luchas. Podemos especular, tal vez gastó mucha energía predicando en Atenas y finalmente se dio cuenta que no hubo ¿qué? Resultado. Sin duda, creo que en la obra del Señor, los siervos siempre enfrentarán momentos de desánimo, sea por oposición, por mala interpretación, por humillación, por malos obreros, hermanos desleales, dice, malos hermanos, dice el apóstol Pablo. Siempre enfrentaremos momentos que son ¿qué? Difíciles, pero ¿qué hace Dios con sus siervos que predican la palabra cuando enfrentas momentos difíciles? ¿Qué hace Dios? ¿Sabes que en Apocalipsis capítulo 1, verso 20 dice que el Señor tiene a sus siervos en su mano, en su diestra? Y Dios siempre se encarga de una u otra forma, ¿de qué? De animar a sus siervos. Ahora, ¿cómo Dios, cómo el Señor Jesucristo va a animar al apóstol Pablo? Observa conmigo en cuarto lugar,
para que veas conmigo cómo Dios va a animar, volviendo a Hechos capítulo 18, cómo Dios va a animar a su siervo. Rápidamente podemos ver lo que Dios hizo para fortalecer a este tremendo hombre, que no por ser tremendo hombre de Dios, estaba exento de pasar momentos ¿qué? De dudas, de debilidad, de desánimo. Queridos, no somos inmunes al dolor, pero Dios siempre utilizará, escúchame bien, Dios siempre utilizará a su persona, Dios va a utilizar a personas en nuestras vidas, Dios va a utilizar su presencia junto a nosotros, Dios va a utilizar promesa y Dios va a utilizar su propósito. Hoy quiero que veamos en ese aliento de Dios para Pablo, que el Señor alienta a Pablo a través, escúcheme bien, de ponerle junto a él ¿qué cosa? Personas claves en su vida. Esa gente es valiosa en el ministerio. Esa gente es valiosa en el ministerio. ¿Con quién se encuentra Pablo en versos 2 al 4? Con una pareja muy conocida entre los cristianos. Verso 2 dice lo siguiente. Vamos a ver acá a Priscila y Aquila, que es una pareja que está comprometida con la obra de Dios. Pareciera que no tienen hijos o tal vez ya sus hijos están mayores porque tienen tiempo suficiente. Y van a tener tiempo suficiente para acompañar a Pablo en su viaje misionero. Pero veamos quiénes son Priscila y Aquila, los comprometidos con la obra. Porque Dios siempre, para ayudar a su siervo, pondrá a su lado ¿a quién? A personas. Mira, Pablo ahora está en Atenas. Verso 2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, ¿con quién? Con Priscila, su mujer. ¿Dónde se encontraron? No sabemos. No fue en el supermercado, no fue en la plaza. Yo sí creo que así sabemos dónde se encontraron. Más adelante vamos a ver. Por alguna razón soberana, Dios permite que Claudio, dice el texto, que ¿por qué están ellos ahora en Corinto? Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? De Roma. Es decir, Dios utilizó una persecución política sobre este grupo de judíos y estos vienen a parar a Corinto porque Dios está tejiendo un plan para animar a su siervo. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue que Pablo a ellos, verso 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer ¿qué? Tienda. Yo creo que ellos se encontraron en la sinagoga y comienzan a hablar de marroquinería, de cuero. Y como buen rabino, porque todos los rabinos, a pesar de que eran cultos, tenían que tener un oficio, una profesión, ahora Pablo no se ha entregado de lleno a la predicación. ¿Qué está haciendo Pablo ahora? Trabajando. Y vamos a ver por qué. Ahora vemos a Pablo trabajando manualmente para ganarse el sustento. Aunque era un hombre muy culto, no sentía menosprecio de trabajar. Y trabajar con sus manos para producir. Ahora, Pablo, aunque tenía, escúcheme bien, todo su derecho como apóstol de pedir ayuda o apoyo económico de la iglesia, ¿por qué no lo hace? Mira conmigo en 1 Corintios, por favor. Abre tu Biblia en 1 Corintios. Quiero que observes ahí por qué Pablo no recibe ayuda económica de la iglesia en Corinto y decide o prefiere trabajar, producir con sus manos. Mira el verso 3. Ya podemos entender el verso 3 cuál es el problema. ¿Cuál es? 1 Corintios capítulo 9, verso 3. ¿Cuál es? Contra los que me acusan, esta es ¿qué? Mi defensa. ¿Estás ahí? Tienes que buscar este texto. 1 Corintios capítulo 9, verso 3. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de qué? ¿De no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
¿Quién planta viñas y no come de qué? De su fruto. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En otras palabras, Pablo, ¿qué está diciendo acá con estas ilustraciones? ¿Qué está diciendo? Tenemos derecho a recibir un beneficio por el trabajo que hemos hecho. Ahora, ¿quién fue jamás soldado, verso 7, a sus propias expensas? ¿Quién plantó una viña y comió de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No. ¿Dice esto también qué? Es decir, Pablo no está filosofando solamente humanamente. Pablo dice, la ley también de Dios en el pasado lo enseñaba. Porque, verso 9, la ley de Moisés está escrito. ¿Qué estaba escrito? No pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, si tú estabas utilizando ese animal, no le vas a impedir ¿qué cosa? Que coma, porque está trabajando para ti. Y el argumento es que Dios tiene cuidado de esos bueyes. Dios tiene cuidado de esos animales. Ahora, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Es decir, no se está hablando solamente cuiden al animal o dejen de comer el animal. El animal es la ilustración. El animal es la ilustración del principio. O lo dice enteramente por nosotros, pues no por nosotros se escribió, porque con esperanza se debe arar, y que el que ara y el que trilla, con esperanza, ¿qué debe recibir también? Del fruto. ¿Estás conmigo? Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros, ¿qué? Lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más quién? Nosotros. Pero no hemos, mira, aquí está la clave. Pablo está abogando que el que predica, el que enseña, debe recibir también una ayuda, por así decir, una retribución de su ministerio. Pero mira lo que dice Pablo. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ¿qué? Ningún obstáculo a qué cosa? Al Evangelio de Cristo. Y aquí comienza la explicación de Pablo. Pablo en su ministerio nunca recibió ofrenda, un pago en la iglesia que él estaba fundando. ¿Por qué razón? Porque él tuvo judíos, fariseos, que lo perseguían, que estaban detrás de él. Y estaban esperando que Pablo hiciese eso para acusarlo ¿de qué? De que Pablo iba con intenciones, como antiguamente se vendían los tónicos, las pomadas, es decir, con motivación oculta. Mira la ilustración. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar, del altar que participan? Es decir, aquí hay un principio desde el Antiguo Testamento. Mira, el verso 14. Así también ordenó ¿quién? El Señor, que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es decir, Pablo tenía todo su derecho para recibir ofrenda de aquellas iglesias que él estaba fundando, pero Pablo decide ¿qué? No hacerlo. ¿Por qué? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta ¿qué? Mi gloria. ¿A qué se refiere Pablo? Tú vas a seguir leyendo acá, y Pablo sabía que todo le era impuesto, pero Pablo no tenía una obligación de parte de Dios de trabajar y tomar ese dinero, compartirlo y darlo con otros. Quiero que observes otro versículo más en 2 Corintios, en el capítulo 11. Mira conmigo el verso 7. Porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios, ¿de qué? De balde. ¿Qué está diciendo acá? Les he predicado el Evangelio y nunca esperé de ustedes ¿qué cosa? Remuneración alguna. He despojado, mira, a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros.
aquí ve el principio, no es que Pablo no recibía ayuda económica, sino que Pablo, cuando fundaba una iglesia, no expectaba y no recibía ninguna ofrenda de quién, de esa iglesia que estaba fundando, para que nadie dijese, vendo el evangelio o me beneficio del evangelio. Y cuando estaba entre vosotros, mira el verso 9, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me lo faltaba, lo suplieron ¿quiénes? Los hermanos que vinieron de Macedonia, especialmente de Tesalónica, y Filipos, y en todo me guardé y me guardaré de seros ¿qué? Gravosos. ¿Por qué Pablo trabajó en Corinto? Porque al comenzar la iglesia, él no quería que ninguno de ellos pensara que venía a venderles el evangelio, pero eso no significaba que no tuviese como apóstol derecho de qué, porque citan las palabras del Señor, no pondrás, de la ley, no pondrás bozal al buey que trilla, y el que predica del evangelio, ¿qué dice? Viva del evangelio. Y Pablo va a enseñar en el Nuevo Testamento a abogar por cuidar de aquellos que enseñan la palabra del Señor. Ahora, un versículo más. Filipenses capítulo 4, verso 14, dice, sin embargo, escribe Pablo a los hermanos de Filipo, bien hicisteis en participar conmigo ¿en qué? Es decir, que cuando Pablo de Atenas llega a Corinto, tiene problemas, hay necesidades, aún también hay limitaciones económicas. Y mira lo que dice, sin embargo, bien hicisteis participar en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Recuerda que Pablo en ese viaje de Tesalónica, Atenas, va a parar finalmente a Corinto. Pues aún a Tesalónica me enviasteis, ¿qué cosa? Una y otra vez para mis necesidades. ¿Por qué Pablo entonces se dedica a hacer tiendas? Necesita un tiempo de apartarse del ministerio, no completamente, porque en Atenas Pablo estaba entregado día a día, ¿a qué? A predicar. Pablo llega ahora un poco desanimado, con luchas, con conflictos, y en vez de envolverse de lleno en la obra, decide producir con sus manos, trabajar. Ahora se encuentra Dios para animar, le va a acercar una familia interesante. Vuelve conmigo a Hechos capítulo 18. Le va a acercar a Priscila y Aquila y su mujer. Y como eran del mismo oficio, se quedaron. Dice el verso 3, y como eran del mismo oficio, se quedaron. Y el verso 4, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Pablo? Verso 4. Discutía, razonaba, ¿dónde? En la sinagoga. ¿Cuándo? Solamente lo hizo ¿qué? El día sábado. Y el resto de los días, ¿qué hacía Pablo? Se dedicó a trabajar. Y discutía en la sinagoga de los judíos todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, que lo hizo con tanta fuerza, sus argumentos eran tan grandes, dice que discutía, razonaba en la sinagoga todos los días de reposo, los sábados, y al razonar con ellos, al presentar argumentos, ¿qué ocurría? Persuadía a ¿quiénes? A judíos y también a griegos, temerosos del Señor, que iban a la sinagoga, y los persuadía ¿a qué? A que conocieran el Evangelio. Dios está animando a Pablo. ¿A quién le envía ahora? Verso 5 y terminamos. ¿A quién le envía? Primero le envió a Priscila y Aquila, que van a convertirse en personas, en creyentes comprometidos, fieles con Pablo. Casi estuve tentado a predicar de Priscila y Aquila en el día de hoy, pero quiero ser más fiel al texto. Y mira ahora, ¿quién viene? Silas y Timoteo. Y llega para el apóstol Pablo la colaboración. ¿Recuerdas que los hermanos de Filipo, los hermanos de Macedonia, las iglesias de Macedonia envían una ofrenda a Pablo? Mira lo que ocurre ahora. Y cuando salía Silas, y Timoteo vinieron
¿De dónde? De Macedonia. Si tú miras conmigo, Primera Tesalonicenses 3:6, Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando que vernos como también ¿quién? Nosotros a vosotros. Y en esta visita, Pablo y Silas, que se quedaron en Atenas mientras Pablo siguió su ministerio, estas iglesias de Macedonia prepararon una ofrenda y la trajeron al apóstol Pablo, como leíamos en Filipenses capítulo 4 o en 2 Corintios capítulo 11. Ahora, vemos ahora el cambio. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿cuál es el cambio que se produce ahora con Pablo? Pablo ahora está entregado, ¿qué? Entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿No era solamente el día sábado? ¿Por qué? Porque los hermanos que han venido ¿con qué? Con una ayuda económica para que el apóstol Pablo continúe con su llamado. Dios no llamó al apóstol Pablo a construir ¿qué? Tiendas. ¿A qué lo llamó Dios? A predicar el evangelio. Pero ¿por qué no lo hacía en la iglesia que llegaba o a la ciudad que llegaba? ¿Porque era su gloria? Para que nadie lo acusase de ganancias deshonestas o que él vendía el evangelio. La expresión entregado por entero, esta palabra significa trabar combate. Es decir, cuando un hombre entra en la milicia, ¿a qué se debe dedicar ese hombre o esa mujer? Sale de shopping, anda paseando, se levanta cuando quiere. Cuando un hombre o una mujer entra a la milicia, ¿a qué se dedica? Dígame, por favor. A la milicia. Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, la idea es militar, está diciendo, se entrega por completo a hacer el llamado que es. Para ponerlo así, termino la idea. Les voy a leer Nueva Versión Internacional, el versículo 4, verso 5. Mira, Nueva Versión Internacional. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era ¿qué cosa? El Mesías. Pablo está desanimado, pero ¿cómo Dios anima a Pablo? Pone a su lado a personas que son compañeros, que están con él, que comparten juntos, que caminan juntos, como Priscila y Aquila. Trae a personas que vienen con una colaboración. No siempre la colaboración tiene que ser monetaria. A veces es en ánimo. A veces un hermano te dice, hermano, sencillamente déjame decirte algo, estoy orando por ti. Y eso ya es ¿qué? Más que suficiente, porque Dios cuida. Ahora Pablo de nuevo está en la carrera y está entregado por entero a testificar, a dar testimonio, a enseñarle a los judíos, ¿qué cosa? ¿Qué le enseña a los judíos? Verso 5. ¿Qué les enseña? Lo que muchos judíos hasta el día de hoy no pueden ver. Que Jesucristo es ¿quién? Que Jesús es realmente el Mesías. Él es el Señor. Permíteme terminar, solo 3 lecciones. De esta porción, tal vez un poquito dando vueltas, pero era para entender qué está pasando con Pablo y cómo Dios asiste y apoya a sus siervos. 3 lecciones. La primera de ellas, en la obra siempre habrá desánimo. Por los enemigos, los opositores, aún el Señor Jesucristo dijo que la división vendría aún de su propia familia. Pero eso no significa que los que quieren servir al Señor están solos.
Dios, en segundo lugar, siempre se encargará ¿de qué? De animar a sus siervos. Amén. Lo he visto a través de los años de ministerio y lo creo porque es promesa de Dios. Dios defiende a sus siervos porque sus siervos están en la diestra. ¿Y sabes qué significa diestra? La mano de la bendición, la mano de la protección, la mano del cuidado de Dios. No significa que nos vamos a ir en la barca y vamos a enfrentar tormentas. Pero tercera lección que aprendo de esto es que debemos dedicarnos siempre a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pablo trabajó con sus manos para no ser tropiezo, pero cuando tuvo la ayuda, él se dedicó a lo que era su llamado. ¿Cuál era? Predicar la palabra del Señor. Amén. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque tú eres bueno, cuidas de nosotros y, Señor, te agradecemos en este día por tu palabra. Y te pido, Señor, sencillamente que tú añadas tu bendición a la reflexión del día de hoy. Oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.